Hola, vamos a empezar aquí nuestro primer vídeo tutorial sobre sistemas operativos, mensajería y algunos otros productos de informática para usuarios finales. En este caso trataremos de la instalación de Windows 7, que es el sistema operativo que ha desarrollado Microsoft para las nuevas generaciones y durante los siguientes años. Deberíamos de hacer una breve historia hablando de Windows XP, un sistema operativo que fue el primero en salir con 64 bits, aunque apenas había aplicaciones que corrieran con ese sistema operativo, no las había en el mercado, y que es un sistema operativo que ha tenido un ciclo de vida muy largo, desde el 2002 o hoy día, en el año 2011, todavía hay cientos de miles de empresas que lo siguen utilizando. Algo sorprendente teniendo en cuenta que el ciclo de vida informático de los productos suelen oscilar entre 4 y 5 años. Después salió Windows Vista, sobre todo debido a la presión de los fabricantes de hardware y de software ante el estancamiento que había en la producción. Ha sido un sistema operativo que no ha tenido mucho éxito debido a algunas novedades que venían incluidas, pero sobre todo por problemas de compatibilidad con las aplicaciones. Para resolver todo eso, para satisfacer a todos los clientes, tanto aquellos que se habían desilusionado con sistemas operativos de Microsoft como para los nuevos usuarios, Microsoft sacó Windows 7, un sistema operativo francamente fiable, muy intuitivo, muy sencillo de utilizar y muy amistoso. Dentro de los sistemas operativos de Windows 7 tenemos digamos dos bloques principales, unas versiones que son para el hogar, como son el Starter, el Home Basic y el Home Premium, y otros para la empresa que son el Professional y el Enterprise. La diferencia principal estriba en que las versiones para el hogar son sistemas operativos cuyas máquinas no se pueden agregar a dominios, solamente pertenecerán o a entornos domésticos como grupo hogar o grupo de trabajo, pero no a dominios con directorio activo. Sin embargo, las versiones para la empresa, el Professional y el Enterprise, se pueden añadir al dominio. Y bueno, pues las diferencias las veremos en una lección un poco más avanzada. Y luego tenemos una versión que es la más completa, que es Windows Ultimate, que contiene todos los componentes del Home Premium, la versión más elevada del entorno doméstico, y la Enterprise, la versión más elevada para la empresa. Todos menos el Starter vienen en versiones tanto de 32 como de 64 bits, y hay una versión nueva que es la versión N, en que lo único que tiene es la facilidad para poder instalar el propio reproductor multimedia y los propios software necesarios para grabar CDs y DVDs. Aquí tenemos algunas de las diferencias que hay entre estas diferentes versiones. La versión Windows 7 Starter es una versión que se diseñó sobre todo para ser utilizada en pequeños netbooks, ordenadores muy pequeñitos de unas 10 pulgadas de pantalla, con 1 GB de RAM, microprocesadores especiales, entre ellos los Atom, y generalmente entre 320 y 500 GB de disco duro. Windows 7 Home Basic vienen en ediciones limitadas para los mercados emergentes. Windows Home Premium, que como ya hemos mencionado anteriormente, es el que se va a utilizar en todos los entornos domésticos. Y Windows 7 Professional y Enterprise, y el más amplio de todos, el Ultimate. Y algunas de las características de cada uno de ellos. El Home Premium viene ya con una característica de pantalla con el efecto Aeroglass. Windows Touch con soporte para escritura para esas pantallas que vienen con teclado táctil. Con Windows Media Center para todos aquellos que les guste los entornos multimedia, el grabar películas de televisión. Y bueno, pues viene ya con el Internet Explorer 8, aunque ya ha salido la versión 9, con las rodajas web, aceleradores y navegación privada.
La versión profesional viene con características para poderse unir al dominio, control por directivas de grupo, impresión por descubrimiento de ubicación, el sistema de cifrados de archivos, copia de seguridad avanzada, las carpetas sin conexión, los escritorios remotos, perdón, centro de movilidad de Windows y el modo presentación. Y la versión Enterprise ya la más potente en el entorno empresarial, con el acceso directo, la caché de sucursal, búsquedas en PC, correo, SharePoint, BitLocker, AppLocker, AppLocker to Go y la infraestructura de escritorio virtual, que es la tendencia de las empresas para poder virtualizar no solamente los servidores, sino todos los ordenadores de escritorio de los usuarios. Lo primero que debemos de hacer antes de instalar Windows 7 es comprobar la compatibilidad de hardware y software del equipo donde se va a instalar. No debemos instalar Windows 7 sin antes saber que las aplicaciones, tanto domésticas como corporativas, van a funcionar en ese nuevo sistema operativo. Para ello, Microsoft dispone de una herramienta que se llama el asesor de actualizaciones de Windows. Os lo podéis bajar gratuitamente de la página de Microsoft. Y una vez instalado, lo que va a hacer va a ser un escaneo de equipo con los drivers que tiene instalados y las aplicaciones, y luego aquí, como podemos ver, nos genera un informe de todos los dispositivos que ha encontrado y si cumplen o no los requisitos mínimos de compatibilidad con Windows 7. En caso de que el informe sea positivo, podemos continuar con la instalación. En caso de que sea negativo, tendríamos primero que asegurarnos de que los fabricantes de hardware disponen de los drivers adecuados para Windows 7 y que en caso de que tengamos alguna aplicación, pues preguntar al vendedor si tiene alguna otra versión más moderna que sea compatible con Windows 7. Los requisitos de hardware mínimo: necesitamos procesadores de 1 GB, ya bien sea 32 o 64 bits, 1 GB de RAM para el sistema de 32 y 2 GB de RAM para 64, y tarjetas gráficas con soporte para DirectX con 128 MB de memoria mínimo si queremos disfrutar del efecto aero, y 16 GB disponibles de espacio en el disco duro si es de 32 bits y de 20 GB si es de 64 bits, y por supuesto un lector óptico, que es desde donde va a instalar el sistema operativo. Una vez introduzcamos el DVD, el primer paso es la carga del archivo boot.wim en la RAM. Este es el equivalente a lo que antes se llamaba los discos de inicio en red. Luego nos va a ayudar en las instalaciones desatendidas y en el despliegue de sistemas operativos cuando utilicemos servidores WDS, que ya lo hablaremos en niveles más avanzados. Aquí os muestra el archivo del DVD de instalación de Windows 7. Como vemos, ya empezamos a utilizar el formato con la extensión .wim de Windows Image, que es un nuevo formato de imágenes de Microsoft, fácil de editar y agnóstico a hardware. Entonces, esta sería la primera parte de instalación. Nos aparecería la pantalla negra y nos avisaría de que Windows está cargando los archivos en la RAM. Y pasaríamos luego a la segunda parte, que es la carga del archivo install.wim. Como podéis ver, también es otro de los componentes del DVD de instalación, también con el formato Windows Image. Y aquí ya nos pregunta si el idioma en el que lo queremos instalar. Y bueno, pues a partir de este momento casi todo el proceso va a ser automático, no como en la época del XP, que había que estar delante del ordenador para contestar por las opciones regionales, la configuración de red, si queríamos agregarlo a un grupo de trabajo, un dominio, etc. Microsoft ha diseñado la instalación de manera que no haya que estar delante del ordenador, nada más que al principio para darle parte de la información que necesita y al final para finalizar esa información. Nos va a preguntar si queremos o bien actualizar de un sistema operativo a otro o bien una personalizada.
Las actualizaciones solamente pueden ser a partir de Windows Vista con el Service Pack 2, si no, lo que debemos de seleccionar siempre es la personalizada, teniendo en cuenta que Windows genera un archivo que se llama windows.old, donde va a guardar los perfiles de los usuarios que estaban en el sistema operativo anterior. Si queremos utilizar la actualización, para ello tenemos que arrancar el asistente de instalación desde el sistema operativo antiguo, y si lo hacemos directamente desde el DVD, no nos permitirá la opción de actualización, sino solamente la personalizada. Nosotros en este caso seleccionaremos una instalación limpia, la personalizada. Detecta el disco duro. Y bueno, pues aquí tendremos que asegurarnos de que Windows 7 detecta los discos duros, aunque viene muy bien preparado para detectar los drivers de todos los dispositivos de los discos duros SATA. Podría ocurrir que no lo detectara, en cuyo caso pues bueno, pues bastaría con instalar el driver del disco duro del fabricante, que generalmente tiene el nombre AHCI, y reconocería el disco duro para poderlo instalar. Pero ya digo que generalmente va a detectar tanto los dispositivos IDATA como los SATA o los PATA o incluso los SCSI. Aquí tenemos varias opciones. Dentro de las opciones de la unidad tenemos si queremos formatear, si queremos crear una partición, etcétera. Y aquí podemos ver que tenemos también la opción de cargar el controlador. Aquí empieza ya el proceso de instalación automática del sistema operativo. Es todo automático, empieza expandiendo los archivos y bueno, tras un periodo de alrededor de 20, 30, 35 minutos, dependiendo del hardware del equipo, pues será lo que dure todo este proceso de instalación. Este ya sería el final de la instalación, en el cual nos va a pedir el nombre del usuario que va a usar el equipo. Este usuario va a ser un administrador de equipo. Ya veremos más adelante que la cuenta administrador de sistema que viene integrada con Windows por defecto viene deshabilitada. Entonces, obligatoriamente esta primera cuenta que creamos va a ser una cuenta administrador, y también tenemos que poner el nombre que le vamos a llamar al PC. También tenemos que poner la contraseña de ese usuario. No es bueno que el usuario no tenga contraseña, y por cuestiones de seguridad siempre es recomendable poner alguna contraseña. Y luego pues algo que nos ayude a recordar esa contraseña en el caso de que se nos pueda olvidar, aunque para ello ya veremos más adelante que podemos crear lo que se llama un disco de restablecimiento de contraseña. Tendremos que escribir la clave del producto y conveniente dejar la casilla marcada de activar Windows automáticamente cuando esté conectado. En caso de que no pongamos aquí la clave de producto, Microsoft va a dejar un periodo de gracia que suele ser unos 30 días, y al cabo de esos 30 días, si no se activa el producto, dejará de funcionar correctamente. Aunque hay una ruta de actualización de unas versiones a otras, en el caso de que de una forma digamos por defecto no se puedan actualizar, sí que lo vamos a poder hacer a través de una herramienta que tiene Microsoft que se llama Windows Anytime Upgrade. También os la podéis descargar, es gratuita. Y con esta herramienta de Windows Anytime Upgrade podemos actualizarnos prácticamente de casi todas las versiones domésticas, incluso a las profesionales. Luego tenemos que configurar también la zona horaria, que bueno, al detectar que es un sistema operativo que tiene un idioma específico, va a intentar configurar la fecha y la hora también de ese entorno, de ese país. También tendremos que decirle cómo queremos instalar las actualizaciones. Seguramente sepáis que bueno, las actualizaciones suelen ser buenas, son parches para mejorar la seguridad del sistema,
y pues rara es la semana que no hay alguna actualización que instalar. Luego nos avisará en un globo amarillo en el área de notificación en la pantalla de que hay actualizaciones disponibles y nos preguntará si queremos instalarlas o no. Aquí, como dice la presentación, lo normal sería utilizar la configuración recomendada. También tendremos que seleccionar el tipo de red en el que vamos a trabajar. Tienen unos nombres muy ilustrativos. Seleccionaremos la red doméstica en caso de que vayamos a trabajar en casa, en un entorno familiar. Seleccionaremos la red de trabajo en caso de que vayamos a trabajar en un grupo de trabajo o en un dominio, y seleccionaríamos la red pública en caso de que estemos utilizando generalmente un equipo portátil y queramos conectarnos a internet, pues ya bien sea en estaciones de trenes, de autobuses, en aeropuertos. De esta manera el cortafuegos va a blindar, por decirlo de alguna manera, el equipo para que no pueda ver a los otros ordenadores que haya en esa red, ni los otros ordenadores puedan ver el nuestro. Y bueno, ya ha acabado el proceso de instalación de Windows 7 y ya lo tenemos listo para poderlo utilizar. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.